Saludos, estimada profesora. Mi nombre es Montilla Cené y en esta oportunidad voy a explicar el módulo 3. Trata sobre la justicia como derecho humano. Siendo esta una idea, hay que tener en cuenta que hablando de la justicia como derecho humano, es el aspecto fundamental que tiene la persona en ejercer la justicia en nuestro país. ¿Sí? Es decir, tener o gozar, ¿sí? Tener ese goce en establecer o en ejercer la justicia al frente de los tribunales de nuestro país y que las instancias jurídicas encargadas de respetar ese derecho, ellos contemplen, ¿sí? Ese derecho que ellos o que los ciudadanos necesitan, ¿sí? Para ser escuchados por los tribunales cuando ellos reclaman algo, ¿sí? Eso está contemplado en el artículo 27 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde establece, contempla, dice que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a las personas que no figuren expresamente en esta Constitución con los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos nosotros, cuando apelamos a este artículo 27, es decir, ese goce, ese derecho que tienen todos ciudadanos, habitantes de nuestro país, tanto sea nacional o extranjero, nuestros tribunales, ¿sí? Tienen ese derecho de hacerle respetar y ellos escuchar sus inquietudes cuando ellos se lleguen hasta allá, ¿sí? Los ciudadanos, habitantes de nuestro país se deben aceptar. Okay. Si bien claro está, en una nación, ¿sí? Cuando no hay o no existe ese derecho de justicia, entonces, ¿qué quiere decir? No estamos ejerciendo o no se está ejerciendo en esa nación ese derecho, ¿sí? Por ejemplo, como por mencionar, nuestro país, ¿sí? Nuestro país es uno de los países, es uno del país que es y respeta los derechos humanos de todos los ciudadanos habitantes, ¿sí? Como por decir Venezuela, ¿sí? Por ejemplo, Venezuela es el país que hace respetar los derechos humanos, ¿sí? A través de la justicia. ¿Por qué? Porque en un país, ¿sí? donde no prevalezca este derecho, entonces no podemos hablar de la justicia como derechos humanos. No se puede hablar. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta este aspecto muy importante, ¿sí? Cuando hablamos nosotros o mencionamos, estimado estudiante, compañero de estudio, también cuando hablamos nosotros sobre ese derecho, ¿sí? Del derecho a la justicia, basado en los derechos humanos, en nuestro artículo 27. Es importante, ¿sí? Es importante hablar de justicia, ¿sí? Basado en derechos humanos. Es muy importante ese aspecto. Siguiendo este mismo orden de ideas, ¿sí? Voy a continuar con los derechos asociados a la justicia. ¿Cuáles son esos derechos asociados a la justicia? Tenemos tres derechos fundamentales, que es el derecho a la tutela jurídica. Es decir, toda persona tiene ese derecho, ¿sí? Tiene ese derecho a un juicio justo, ¿sí? A un juicio justo. Toda persona tiene ese derecho, ¿sí? También tiene el otro resultado de la justicia, es toda persona tiene ese derecho de presentar ante los tribunales un resumen específico, ¿sí? Corto, donde vaya a ejercer ese derecho a la justicia, ¿sí? El otro resultado de la justicia, como asociado a la justicia, el otro derecho asociado a la justicia, tenemos en claro que es el derecho que posee nuestras damas, ¿sí? El sexo femenino a nivel nacional y a nivel mundial. Eso está contemplado, ¿sí? en las Naciones Unidas también y en nuestro país. En la ley, una ley que respete el derecho a las mujeres, ¿sí? El sexo femenino. Es importante mencionar, cuando hablamos nosotros, esta terminología,
¿sí? Eso es el derecho a la justicia, los derechos asociados a la justicia. ¿Por qué? Porque son los aspectos que se va a tener en cuenta, ¿sí? Para poder hablar nosotros de justicia, ¿sí? Porque si no hay justicia, no podemos hablar de derechos humanos. Si continúo con los contenidos de la justicia como derecho humano. Cuando nosotros los contenidos de la justicia como derecho humano, nos estamos refiriendo a cuáles contenidos. Nuestra constitución goza, ¿sí?, de un aspecto importante, que es el respeto a los derechos humanos. Es una de las mejores constituciones, sí, contemplada a nivel nacional, se puede decir, como referente. Y es novedosa. ¿Por qué es novedosa? Porque hace respetar los derechos humanos, ¿sí? Eso está muy específico, ¿sí? Gracias a, sí, se puede mencionar, gracias a los constituyentistas que elaboraron nuestra constitución de la de 1999. En su preámbulo, hablando sobre el respeto a los derechos humanos. Puedo citar el autor Fernández Segado. En el año 1994, él establece que la interpretación de la fórmula contenida en esta disposición debe realizarse en forma total y armónica. Es un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Él habla allí sobre el Estado, que tiene que prevalecer el derecho a la parte democrática y a la parte justicia social. Todo eso enmarcado a los derechos humanos, ¿sí? Siendo con este mismo orden de idea, voy a seguir con el papel del juez en la protección de los derechos humanos. ¿Cuál es el papel que establece o que funciona, ¿sí?, como órgano jurídico, ¿sí?, como órgano jurídico a nivel institucional? ¿Cuál es ese papel? Es decir, cuando nos referimos al juez, hay que recordar que ellos no van a construir el derecho, ellos van a aplicar el derecho, ¿sí? El derecho es decir, hacer respetar la justicia, ¿sí? Con otro punto de vista, sería elevar que a nivel de ciudadano, la justicia que se cumpla, ¿sí? Elevar ese optimismo, ¿sí?, a las personas, y que ellos se sientan, conformes de que existe un Estado, ¿sí?, un Estado que lo respalda, que son los tribunales. Cuando los ciudadanos, ya sean nacionales o extranjeros, se dirigen hacia esas respectivas instituciones jurídicas, y entonces el juez hace valer sus derechos como tal. El derecho no se construye, ¿sí? Los jueces no construyen el derecho, los jueces aplican el derecho, ¿sí? Entonces es importante tener en consideración, cuando hablamos nosotros, el papel del juez en la protección de los derechos humanos, ¿sí? Voy a citar en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, el artículo 21, ¿sí?, establece, el artículo 21 de nuestra Constitución establece el respeto de los derechos y garantías legales de nuestros ciudadanos. El artículo 49 también, y el artículo 19, ¿sí? Y sin dejar a un lado el artículo 23, ¿sí?, donde estos articulados establecidos en nuestra Carta Magna establecen, ¿sí?, el derecho a la justicia basado en los derechos humanos de nuestros ciudadanos, de nuestro país, ya sean nacionales, también como extranjeros, ¿sí? Siguiendo con esta orden de idea,
voy a continuar con el derecho internacional de los derechos humanos y su aplicación por los jueces nacionales. Desde el punto de vista a nivel nacional, es decir, nuestra Carta Magna, ¿sí? se dice que es novedosa. ¿Por qué es novedosa? Porque respeta, ¿sí?, y hace valer los derechos humanos. Cuando hablamos nosotros del derecho internacional de los derechos humanos y su aplicación por los jueces nacionales, ¿qué quiere decir allí? Los jueces, ¿sí?, tienen que hacer ese papel, ese rol que le corresponde a ellos de aplicar justicia, Si ellos no aplican una justicia como es y debe ser, entonces estamos diciendo que la nación, ¿sí?, carece de ese recurso importante, ¿sí? Entonces no está dando al ciudadano, ¿sí?, una respuesta óptima que se quiere para que ellos se sientan conformes. Entonces es importante tener en cuenta, muy importante este aspecto, cuando hablamos nosotros del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, los jueces tienen que jugar ese papel importante en las instancias jurídicas, hacer valer hacer respetar, ¿sí?, al ciudadano el derecho de justicia, basado en los derechos humanos. Si aquel juez que no aplica ese derecho, entonces es un juez incompetente, ¿sí? Entonces, ese punto de vista hay que tener en cuenta para diferenciar diferentes terminologías jurídicas basadas en los derechos humanos. Esto ha sido todo el resumen del primer aspecto. Siguiendo con este orden, hablamos nosotros de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo es la aplicación cuando nos referimos a la aplicación de los derechos humanos, del derecho internacional en los derechos humanos en nuestro país? Está contemplada, ¿sí?, está contemplada en nuestra Constitución, es decir, en los artículos 21, el artículo 19, ¿sí?, que hace respetar, ¿sí?, los derechos humanos de la persona. Es decir, ese papel importante cuando hablamos nosotros, como la aplicación internacional del derecho, de los derechos humanos en nuestro país, es muy importante, ¿sí? Hablar nosotros, llegando a el punto de vista de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, nos basamos en la ONU, nos basamos en las organizaciones mundiales, ¿sí?, que hacen respetar los derechos humanos, ¿sí?, de nuestro país como órgano, como instancia, y luego aplicando a nuestro país sería como un gran optimismo, ¿sí?, jurídico, y que las personas, los habitantes de nuestro país, estén conformes a esa funcionalidad de esos órganos, gracias a esas organizaciones, la ONU y demás instancias mundiales, pues podemos gozar, ¿sí?, ese goce de derechos humanos, ¿sí?, en el aspecto de la justicia, ¿sí?, hacer valer esa justicia que todo el mundo quiere para que pueda reinar la igualdad social, la parte democrática, ¿sí? Todos esos aspectos jurídicos es importante contemplarlos y analizarlos, ¿sí? Ok, estimada profesora, estimado compañero, un análisis muy pragmático, muy axiológico, teniendo en cuenta la terminología jurídica en esta exposición. Ha sido todo mi resumen del presente módulo. Saludos.